el Palacio del Pardo pertenece a un conjunto de edificaciones del patrimonio que se empiezan a construir alrededor de la Edad Media. El Palacio del Pardo tiene su origen en ser un cazadero real, porque los reyes eran muy aficionados a la caza, ya que en la Edad Media se sustituía lo que era el ejercicio de la guerra con el ejercicio de la caza. En el momento en que Felipe II es ya rey, y entonces se empieza la decoración del interior del Palacio del Pardo, que va a ser extraordinaria. Va a ser un ejemplo de palacio renacentista en donde se unen una serie de factores que en ese momento estaban de moda, que es la vanguardia arquitectónica con los conceptos italianos de lo que es el Renacimiento. En 1604 hay un incendio y parte del palacio se destruye, y entonces para nosotros es fundamental lo que tenemos ahora entre manos, que es el Torreón de la Reina, porque es lo único que nos da cómo era la decoración interior del palacio del rey Felipe II. Es una habitación en la cual habitaba la camarera de la reina para estar cerca, porque está cerca de toda la zona de la reina. Pues estábamos en un descanso de todos los restauradores, que estábamos en la pintura del techo, y entonces pues nos pareció que la capa pictórica que había, que era una capa de gotelé muy ordinaria, pues podía tener algo debajo, y entonces empezamos a movernos con el bisturí quitando capa a capa hasta que encontramos una capa de enlucido que nos podía demostrar que debajo había otra capa mayor y que debajo podía existir algo. Lo que empezó siendo un proyecto puntual sobre la restauración de las pinturas del techo se convirtió en un proyecto de construcción integral de toda la sala, gracias a los descubrimientos que ha estado realizando la empresa El Barco. Pudimos mecánicamente con bisturís y escalpelos y levantando capas hasta que apareció pues una figura de un pájaro que ya empezamos a entrever que tenía mucha calidad, que tenía también antigüedad y que podía pertenecer también a las manos de pintores de los que estábamos restaurando las pinturas de arriba del techo. Nosotros en realidad durante muchos años lo único que hemos tenido para poder saber cómo era la habitación pues era simplemente el techo, un techo plano con la apoteosis de Perseo. Estaba en muy mal estado. Primero, se trata de un soporte de mortero, de cal y arena y de frescos, la pintura al fresco. Encontramos que todas estaban partidas, lo que son los paneles de los temas centrales, todos estaban subdivididos por grietas, levantamientos, y después no solo eso, sino que había sido con unos repintes, con unas intervenciones muy agresivas. Representa el techo la apoteosis de Perseo y nos cuenta la historia de Perseo desde que Perseo es concebido por Danae, su madre, y Júpiter, que la fecunda con una lluvia de oro, hasta la gran apoteosis de Perseo, que está en el centro de la habitación, en una forma de tondo. Y bueno, pues en 9 recuadros nos va contando todas las peripecias que sufre Perseo a lo largo de su vida. Todo el trabajo de restauración se hace con el equipo también de químicos y físicos. Es decir, se sabe de todas las tensiones que van a ofrecer, todo lo que vas a poner de materiales que van a ofrecer a esa obra pictórica.
Así que se fue haciendo fijación de capa pictórica y ya pues se puede ver la obra terminada. La sala queda muy respetuosa en cómo se concibió al principio, aunque claro, con unas pérdidas grandes, pero el techo se ha recuperado totalmente. Ha sido una restauración integral, tanto en soporte como de capa pictórica. Cuando se descubrió la pintura estaba en muy mal estado, necesitaba consolidarse, tanto el soporte como fijarse la pintura, que se encontraba pulverulenta. Para que todos los enlucidos de lo que estamos hablando, de 5 capas que tenía sobre ella, sobre la pintura original, todo eso había sido muy atrapado, muy alterado por piquetas para que pegaran bien. Se fue mirando por paredes que existían, que podía existir de capa pictórica original, y se vio que había sido trasladado un balcón, y en la parte del machón que divide el balcón, que hoy día había también pinturas. Ya una vez protegida se pudo intervenir en la embocadura y descubrir todo el hueco de la embocadura. Pero después de la mitad inferior había también otro zócalo que nos daba la impresión en un primer momento, por el soporte que estábamos encontrando, que era un poquito posterior. Sin embargo, ahí tuvimos nosotros que llevarlo al experto, al analista, y sí, situó la obra con distinta técnica, pero los soportes también que pertenecían a la época. No obstante, después en otro zócalo inferior encontramos que existían trozos de azulejería, y que después ya Patrimonio fue analizando y vio que eran anteriores todavía a la pintura. Ya todo eso está en manos de los investigadores. Después de estos últimos hallazgos, hemos podido concebir cómo sería la habitación en su totalidad. Esa es quizá la mayor de las ventajas y de la parte maravillosa que ha tenido las diferentes embocaduras. El tratamiento que se intervenía ha sido de consolidación, de fijación de capa pictórica. Nosotros tenemos que primero ver y analizar cómo está el soporte original, el soporte primero de lo que es en sí la pared, ¿no?, que han hecho, que como he dicho es de cal y arena, y una arena a la que han metido también pues parte de material cerámico. Por eso tiene toda la sala y todos estos paramentos tienen un soporte rosado. Nosotros tenemos ahí que inyectar una resina que vuelva otra vez a darle dureza a ese soporte, para poder después ir poniéndole otras capas, otros soportes que vayan siendo más iguales a los originales. Pues hablamos de recuperación de soportes, es decir, vamos interviniendo la obra de dentro para afuera y vamos equiparando superficies. Y la preparación para la capa pictórica. En la capa pictórica también se puede encontrar separada de su enlucido, o bien que se ha desconexionado pues por los piquetas, los bordes han sufrido pérdidas al darle los golpes de las piquetas, entonces puede estar despegada. Ahí tenemos nosotros que entrar al proceso que llamamos de fijación de capa pictórica. Vamos a hacerlo discerniendo lo que nosotros vamos a poner por medio de rayitas, llamamos regatino, es decir, por medio de la vibración nosotros y de colores primarios se va a notar a persona que quiera verlo y que se acerque un poquito más, pues va a ver unas rayas. Eso es lo que va a ver, que es lo que pertenece a lo que se ha colocado últimamente, a lo que se ha reintegrado. Los criterios que se han fijado para esta intervención han pasado por una fase importante en cuanto a investigación. Y aquí hemos trabajado un grupo de personas con diversas disciplinas,
ha habido un arquitecto, ha habido una conservadora, yo como restauradora hemos tenido que ponernos de acuerdo y ver la manera de llevar a cabo la restauración. En el caso, por ejemplo, de la embocadura sur, que está orientada al sur, pues hubo un momento en el que arquitectura tenía que ver la manera de apoyar toda la pintura que estaba apareciendo, porque queríamos dejar constancia de cómo era la embocadura, dónde estaban esas pinturas, y le damos más importancia a ella que a la embocadura que vemos ahora, que es posterior y que ha desplazado además el balcón. Entonces se decide, sin saber exactamente qué es lo que había de decoración, se decide simplemente dejar estas ventanas con la pintura que se encuentra, y el resto se tiende con un estuco de cal. Y después, en la parte baja, se desarrolla un zócalo maravilloso, que ha sido la sorpresa nuestra, porque primero aparecía sumamente lleno de polvo y ahora le han aparecido unos colores maravillosos que se desarrollaría a lo largo de toda la habitación. Por lo que tenemos que dirigirnos a la época de los sastres para completar lo que son las carpinterías y lo que son las formas de las embocaduras. Entonces, las carpinterías, se decide reproducir las mismas carpinterías que hay en todo el palacio. Estas carpinterías están realizadas en nogal y en pino. Incluso se reproduce los herrajes. Los herrajes, que son de hierro fundido, igualmente se reproducen. El suelo es un suelo de barro, como era todo el palacio de la época de los sastres es un suelo de barro. Nuestro principal cometido era recuperar el espacio de la sala, el que tenía en el siglo XVI, y además de descubrir estas pinturas, pues se ha descubierto las embocaduras, se ha tapado espacios que no estaban y que, pues como es la puerta también que comunicaba con el baño y que en su inicio no estaba. Si nos fijamos en los paramentos, vemos por las catas que se han hecho que quedan algunos restos de pintura. Estos restos de pintura nos demuestran que toda la sala efectivamente estaba decorada. Con lo cual, la composición que debía de tener el torreón es lo que se le llama en arte un camarín rico renacentista, que llevaba una decoración absolutamente desde el suelo hasta el techo y el techo incluido. Creo que el proyecto expositivo de la sala, para una persona que viene a verlo, creo que queda perfectamente claro. Es una cosa muy didáctica, se ven perfectamente lo que existe, porque no se ha metido ninguna pintura más, se ha conservado lo que había y así se ha quedado. Pues hemos llegado a comprender que la habitación tiene una homogeneidad muy grande. En las embocaduras de la ventana se representa una pintura decorativa. Al ir a Roma vimos como en las logias del Vaticano se representan cenefas de pájaros muy parecidas a los que nosotros hemos encontrado. La decoración de los camarines era una decoración que venía una parte inferior con arquitecturas fingidas, luego toda la parte superior con decoraciones de naturaleza, escenas bucólicas, y todo ello se remataba en este caso con el techo. Un pintor absolutamente naturalista, con una experiencia grandísima en lo que son los temas de vegetación, de flora y de fauna. Luego, en las diferentes embocaduras se desarrollan también unas escenas metidas en unos rombos, que son escenas campestres bucólicas, muy de la moda del siglo XVI. Eso sí es especialmente del siglo XVI. Con lo cual, el proyecto decorativo del Torreón de la Reina va a ser de Gaspar Becerra. La mano de Gaspar Becerra va a hacer el techo. Está ayudado en aquel momento por dos pintores italianos, Rómulo Cincinnato y el bergamasco,
que son especialistas por lo general en hacer temas decorativos de grutescos y candelieri y en los estucos. Pinturas del siglo XVI pintadas al fresco en toda su parte superior, y el zócalo ya es una pintura también del XVI pero pintada al temple. La estructura geométrica que tiene todas las representaciones pictóricas. Se representa en el torreón de una forma que la división es el zócalo, una cenefa, que es una greca que recorrería toda la habitación, y después todas las representaciones pictóricas que serían la historia de Andrómeda, y nos imaginamos, esto es ya parte de lo que es un poco imaginación nuestra, que a lo largo de las representaciones de la historia de Andrómeda habría o otras cenefas de pájaros o en su lugar una representación de grutescos y candelieri, que es lo que en ese momento se emplea como motivo decorativo. Como elemento decorativo integrado en una arquitectura civil, sí es lo que nos queda más antiguo de la Comunidad de Madrid. El Palacio del Pardo pertenece a un conjunto de edificaciones del patrimonio que se empiezan a construir alrededor de la Edad Media. El Palacio del Pardo tiene su origen en ser un cazadero real, porque los reyes eran muy aficionados a la caza, ya que en la Edad Media se sustituía lo que era el ejercicio de la guerra con el ejercicio de la caza. En el momento en que Felipe II es ya rey, y entonces se empieza la decoración del interior del Palacio del Pardo, que va a ser extraordinaria. Va a ser un ejemplo de palacio renacentista en donde se unen una serie de factores que en ese momento estaban de moda, que es la vanguardia arquitectónica con los conceptos italianos de lo que es el Renacimiento. En 1604 hay un incendio y parte del palacio se destruye, y entonces para nosotros es fundamental lo que tenemos ahora entre manos, que es el Torreón de la Reina, porque es lo único que nos da cómo era la decoración interior del palacio del rey Felipe II. Es una habitación en la cual habitaba la camarera de la reina para estar cerca, porque está cerca de toda la zona de la reina. Pues estábamos en un descanso de todos los restauradores, que estábamos en la pintura del techo, y entonces pues nos pareció que la capa pictórica que había, que era una capa de gotelé muy ordinaria, pues podía tener algo debajo, y entonces empezamos a movernos con el bisturí quitando capa a capa hasta que encontramos una capa de enlucido que nos podía demostrar que debajo había otra capa mayor y que debajo podía existir algo. Lo que empezó siendo un proyecto puntual sobre la restauración de las pinturas del techo se convirtió en un proyecto de construcción integral de toda la sala, gracias a los descubrimientos que ha estado realizando la empresa El Barco.
pudimos mecánicamente con bisturís y escalpelos y levantando capas hasta que apareció pues una figura de un pájaro que ya empezamos a entrever que tenía mucha calidad, que tenía también antigüedad y que podía pertenecer también a las manos de pintores de los que estábamos restaurando las pinturas de arriba del techo. Nosotros en realidad durante muchos años lo único que hemos tenido para poder saber cómo era la habitación pues era simplemente el techo, un techo plano con la apoteosis de Perseo. Estaba en muy mal estado. Primero, se trata de un soporte de mortero, de cal y arena y de frescos, la pintura al fresco. Encontramos que todas estaban partidas, lo que son los paneles de los temas centrales, todos estaban subdivididos por grietas, levantamientos y después no solo eso, sino que había sido con unos repintes, con unas intervenciones muy agresivas. Representa el techo la apoteosis de Perseo y nos cuenta la historia de Perseo desde que Perseo es concebido por Danae, su madre, y Júpiter, que la fecunda con una lluvia de oro, hasta la gran apoteosis de Perseo, que está en el centro de la habitación, en una forma de tondo. Y bueno, pues en 9 recuadros nos va contando todas las peripecias que sufre Perseo a lo largo de su vida. Todo el trabajo de restauración se hace con el equipo también de químicos y físicos. Es decir, se sabe de todas las tensiones que van a ofrecer, de todo lo que vas a poner de materiales que van a ofrecer a esa obra pictórica. Así que se fue haciendo fijación de capa pictórica y ya pues se puede ver la obra terminada. La sala queda muy respetuosa en cómo se concibió al principio, aunque claro, con unas pérdidas grandes, pero el techo se ha recuperado totalmente. Ha sido una restauración integral, tanto en soporte como de capa pictórica. Cuando se descubrió la pintura estaba en muy mal estado, necesitaba consolidarse, tanto el soporte como fijarse la pintura, que se encontraba pulverulenta. Para que todos los enlucidos de lo que estamos hablando, de 5 capas que tenía sobre ella, sobre la pintura original, todo eso había sido muy atrapado, muy alterado por piquetas para que pegaran bien. Se fue mirando por paredes que existían, que podía existir de capa pictórica original, y se vio que había sido trasladado un balcón, y en la parte del machón que divide el balcón, que hoy día había también pinturas. Ya una vez protegida se pudo intervenir en la embocadura y descubrir todo el hueco de la embocadura. Pero después de la mitad inferior había también otro zócalo que nos daba la impresión en un primer momento, por el soporte que estábamos encontrando, que era un poquito posterior. Sin embargo, ahí tuvimos nosotros que llevarlo al experto, al analista, y sí situó la obra con distinta técnica, pero los soportes también que pertenecían a la época. No obstante, después en otro zócalo inferior encontramos que existían trozos de azulejería y que después ya Patrimonio fue analizando y vio que eran anteriores todavía a la pintura. Ya todo eso está en manos de los investigadores. Después de estos últimos hallazgos, hemos podido concebir cómo sería la habitación en su totalidad. Esa es quizá la mayor de las ventajas y de la parte maravillosa que ha tenido las diferentes embocaduras. El tratamiento que se intervenía ha sido de consolidación, de fijación de capa pictórica. Nosotros tenemos que primero ver y analizar cómo está el soporte original
el soporte primero de lo que es en sí la pared, ¿no?, que han hecho, que como he dicho es de cal y arena, y una arena a la que han metido también pues parte de material cerámico, por eso tiene toda la sala y todos estos paramentos tienen un soporte rosado. Nosotros tenemos ahí que inyectar una resina que vuelva otra vez a darle dureza a ese soporte para poder después ir poniéndole otras capas, otros soportes que vayan siendo más iguales a los originales. Pues hablamos de recuperación de soportes, es decir, vamos interviniendo la obra de dentro para afuera y vamos equiparando superficies. Y la preparación para la capa pictórica. En la capa pictórica también se puede encontrar separada de su enlucido o bien que se ha desconexionado pues, por los piquetas, los bordes han sufrido pérdidas al darle los golpes de las piquetas, entonces puede estar despegada. Ahí tenemos nosotros que entrar al proceso que llamamos de fijación de capa pictórica. Vamos a hacerlo discerniendo lo que nosotros vamos a poner por medio de rayitas, llamamos regatino, es decir, por medio de la vibración nosotros y de colores primarios se va a notar a la persona que quiera verlo y que se acerque un poquito más, pues va a ver unas rayas. Eso es lo que va a ver, que es lo que pertenece a lo que se ha colocado últimamente, a lo que se ha reintegrado. Los criterios que se han fijado para esta intervención han pasado por una fase importante en cuanto a investigación. Y aquí hemos trabajado un grupo de personas con diversas disciplinas. Ha habido un arquitecto, ha habido una conservadora, yo como restauradora. Hemos tenido que ponernos de acuerdo y ver la manera de llevar a cabo la restauración. En el caso, por ejemplo, de la embocadura sur, que está orientada al sur, pues hubo un momento en el que arquitectura tenía que ver la manera de apoyar toda la pintura que estaba apareciendo, porque queríamos dejar constancia de cómo era la embocadura, dónde estaban esas pinturas, y le damos más importancia a ella que a la embocadura que vemos ahora, que es posterior y que ha desplazado además el balcón. Entonces se decide, sin saber exactamente qué es lo que había de decoración, se decide simplemente dejar estas ventanas con la pintura que se encuentra, y el resto se tiende con un estuco de cal. Y después, en la parte baja, se desarrolla un zócalo maravilloso, que ha sido la sorpresa nuestra, porque primero aparecía sumamente lleno de polvo y ahora le han aparecido unos colores maravillosos que se desarrollaría a lo largo de toda la habitación. Por lo que tenemos que dirigirnos a la época de los sastres para completar lo que son las carpinterías y lo que son las formas de las embocaduras. Entonces, las carpinterías se decide reproducir las mismas carpinterías que hay en todo el palacio. Estas carpinterías están realizadas en nogal y en pino. Incluso se reproduce los herrajes. Los herrajes, que son de hierro fundido, igualmente se reproducen. El suelo es un suelo de barro, como era todo el palacio de la época de los sastres era un suelo de barro. Nuestro principal cometido era recuperar el espacio de la sala, el que tenía en el siglo XVI, y además de descubrir estas pinturas, pues se ha descubierto pues las embocaduras, se ha tapado espacios que no estaban y que, pues como es la puerta también que comunicaba con el baño y que en su inicio no estaba. Si nos fijamos en los paramentos, vemos por las catas que se han hecho que quedan algunos restos de pintura. Estos restos de pintura nos demuestran que toda la sala efectivamente estaba decorada. Con lo cual, la composición que debía de tener el torreón es lo que
se le llama en arte un camarín rico renacentista, que llevaba una decoración absolutamente desde el suelo hasta el techo y el techo incluido. Creo que el proyecto expositivo de la sala, para una persona que viene a verlo, creo que queda perfectamente claro. Es una cosa muy didáctica, se ven perfectamente lo que existe, porque no se ha metido ninguna pintura más, se ha conservado lo que había y así se ha quedado. Pues hemos llegado a comprender que la habitación tiene una homogeneidad muy grande. En las embocaduras de la ventana se representa una pintura decorativa. Al ir a Roma vimos como en las logias del Vaticano se representan cenefas de pájaros muy parecidos a los que nosotros hemos encontrado. La decoración de los camarines era una decoración que venía una parte inferior con arquitecturas fingidas, luego toda la parte superior con decoraciones de naturaleza, escenas bucólicas, y todo ello se remataba en este caso con el techo. Un pintor absolutamente naturalista, con una experiencia grandísima en lo que son los temas de vegetación, de flora y de fauna. Luego en las diferentes embocaduras se desarrollan también unas escenas metidas en unos rombos, que son escenas campestres bucólicas, muy de la moda del siglo XVI. Eso sí es especialmente del siglo XVI. Con lo cual el proyecto decorativo del Torreón de la Reina va a ser de Gaspar Becerra. La mano de Gaspar Becerra va a hacer el techo. Está ayudado en aquel momento por dos pintores italianos, Rómulo Cincinnato y el bergamasco, que son especialistas por lo general en hacer temas decorativos de grutescos y candelieri y en los estucos. Pinturas del siglo XVI pintadas al fresco en toda su parte superior, y el zócalo ya es una pintura también del XVI pero pintada al temple. La estructura geométrica que tiene todas las representaciones pictóricas. Se representa en el torreón de una forma que la división es el zócalo, una cenefa que es una greca que recorrería toda la habitación, y después todas las representaciones pictóricas que serían la historia de Andrómeda, y nos imaginamos, esto es ya parte de lo que es un poco imaginación nuestra, que a lo largo de las representaciones de la historia de Andrómeda habría o otras cenefas de pájaros o en su lugar una representación de grutescos y candelieri, que es lo que en ese momento se emplea como motivo decorativo. Como elemento decorativo integrado en una arquitectura civil, sí es lo que nos queda más antiguo de la Comunidad de Madrid.